Bendiciones para todos nuestros hermanos presentes y ausentes. No estamos todos los que son, ni somos todos los que están. Célebre frase que se acuña para en estos momentos en que nos enlazamos con el exhorto de estudiar la enseñanza 109, analizar. Hoy hay participación general que se entregó en alba dominical pasada, en voz de nuestro hermano Jorge Rosas, radicado en la ciudad de Querétaro, y que entregó la mitad de dicha enseñanza. Hoy vacía la otra mitad, en complemento de la primera. Pues quien ha tenido el tiempo y la preparación para hacer un análisis de la misma, hoy se da el tiempo para que todos participemos en un lapso no mayor de 10 minutos. Suplicamos haya ajuste en el tiempo para que no haya inconformidades y no se agote la paciencia. Pues gracias a los que posteriormente escuchen este enlace. Estamos unificados a ustedes en oración, en fraternidad, aunque no nos conocemos, pero espiritualmente nos sentimos unificados y estrechados por la enseñanza y la doctrina de nuestro Padre. Pues bien, hermano Jorge Rosas, tienes la línea abierta y el micrófono lo cierro de mi parte para que culmines el trabajo dominical con el de hoy jueves, agradeciéndote de antemano tu trabajo y muchas bendiciones. Adelante, línea abierta, cierro mi micrófono. Hermanos, muy buenas noches. En esta noche bendita vamos a concluir la lectura de la enseñanza 109. Esta enseñanza en el libro de la vida verdadera tiene una especie de índice, y en el índice pues vienen enumerados algunos párrafos y menciona de qué se trata el tema. En este índice yo encontré que decía lecciones divinas de espiritualidad, y precisamente por eso se le asignó esta palabra, este título a esta enseñanza. En esta enseñanza que nos entrega nuestro Padre y que se encuentra contenida en este tomo, nosotros podemos percatarnos de que está dirigida al pueblo en general, tiene diferentes temas, todos relacionados con la espiritualidad. Se leyó prácticamente la mitad de la enseñanza y hoy vamos a concluir con la mitad faltante. Yo les suplico que antes de iniciar esta lectura nos preparemos un momento y dediquemos una oración pidiéndole a nuestro Padre que se encuentre con nosotros, que sea Él el que entregue el mensaje, que solo nos prepare para que comprendamos, para que sepamos encontrar la esencia de su palabra, para que nuestros espíritus reciban su luz divina, reciban su paz. Pidámosle a nuestro Señor que su palabra bendita, su enseñanza, llegue no solamente a los corazones que tenemos materia, sino también a todos aquellos hermanos desencarnados que se encuentran lejanos o cercanos, para que todos, unidos como un solo pueblo que hemos sido en 3 tiempos, recibamos su mensaje divino, recibamos
su enseñanza, recibamos su luz, recibamos su sabiduría y sobre todo el adelanto espiritual que cada uno de nuestros espíritus y nuestras materias requiere para seguir hacia ese camino de salvación que Él nos ha marcado, para que podamos iniciar, como se señaló en las vivencias que se vieron el día domingo, en donde se ve la escala de Jacob, y nosotros empecemos a caminar en esa escala, ascendiendo hacia las moradas espirituales de luz, en donde nuestro Padre nos espera con los brazos abiertos. Padre, perdónanos y vamos a caminar hacia ti. Vengo a buscaros para que os aproximéis a la fuente de la vida. He aquí el camino que conduce a ella. Para llegar a encontrarla, es menester llegar al sacrificio, luchar y perseverar en la virtud. Oíd mi voz que a cada instante os despierta, esa voz interior que os reclama el cumplimiento de mi ley, porque hasta ahora habéis caminado a vuestro libre albedrío, haciendo cuanto os place en vuestra vida. He venido a dulcificar vuestro corazón endurecido en las vicisitudes de la vida, dándole a saborear el pan del amor divino, y vuestro corazón ha sabido conmoverse. En mí está el juez, el Padre, el Maestro. Tres fases distintas en un solo ser, tres potencias y una sola esencia, el amor. Así me manifiesto ante vosotros para ayudaros a cumplir la misión que deposité en vuestro espíritu desde el principio de los tiempos. Os estoy doctrinando nuevamente para que enseñéis esta palabra a la humanidad. Cuando este pueblo se encuentre preparado, en él encontrará la humanidad consuelo en sus penas, bálsamo en sus tribulaciones y luz para su espíritu. No pasará la presente generación sin que os hayáis levantado a dar testimonio de mi segunda venida. Mas yo os he dicho, si no queréis levantar a practicar mi enseñanza, si no os queréis levantar a practicar mi enseñanza, las piedras hablarán y darán testimonio de mi presencia. Mas de ello, vosotros me responderéis. Si existe en vuestro sendero obstáculos para seguirme, mostradme buena voluntad y ahínco, y yo limpiaré el camino. Yo os ayudaré. Quiero que estéis preparados, porque el mundo os probará. Y si no supieseis dar testimonio de los prodigios que he hecho entre vosotros, en vuestros hermanos surgirá la duda. Veo entre vosotros a los que han logrado romper las cadenas que les atan al mundo y me piden fortaleza para perseverar en su noble propósito de regeneración. Y yo les doy aliento con mis palabras y con mi presencia. Aún tendrán más pruebas que les servirán para afirmar sus pasos en el camino. Velad y orad
para que esas pruebas no os sorprendan dormidos, porque sería amargo vuestro despertar si os dieseis cuenta de que habíais desandado el camino. Si llegaseis a caer, acordaos al instante de vuestro Padre y orad, para que en mí encontréis nuevas fuerzas para vencer. Si así os preparáis, la voz de vuestra conciencia será claramente escuchada en vuestro interior. Ya no seáis siervos de la tentación. Luchar por conservar vuestra libertad espiritual. Quiero que mis discípulos sean los buenos hermanos en el seno de la humanidad, que siempre espera una mano fraternal y sincera que se tienda hacia ella. Los hombres buscan con avidez la luz de la verdad y muchos esperan mi llegada, ignorando que mi presencia está con vosotros. No todos me escucharán en el tiempo de mi comunicación, pero estoy doctrinando a este pueblo para que cada uno de los que me escucharon sea una guía de corazones cuando mi palabra ya no se manifieste a través de los portavoces. Para entonces os habréis espiritualizado y recibiréis mi palabra y mis mandatos por intuición y hablaréis de lecciones desconocidas que serán verdaderas revelaciones. Ya desde ahora os he revelado mucho de lo que estaba prometido a los hombres, y por vuestro conducto he anunciado acontecimientos que habéis visto realizados, por lo cual podéis decir que no solamente habéis sido mis portavoces, sino también mis profetas. Vosotros no habéis logrado aún penetrar al fondo de mi palabra, mas llegarán las nuevas generaciones que os he prometido, y ellas os darán el análisis profundo y justo de lo que no hayáis alcanzado a comprender. Mas también vendrán hombres de otras naciones que sabrán interpretar mis enseñanzas. Sin embargo, yo os digo que los que me oyeron de viva voz, los que sintieron mi presencia, serán los primeros en comprender mi obra para enseñarla y explicarla. No quiero que los años que os restan por escucharme os hagáis merecedores de reclamos, porque se estacionaría mi enseñanza, y es mi voluntad manifestarme con mayor claridad en cada lección, para que al final de mi comunicación os sintáis a un paso de convertiros en maestros. En vosotros he depositado mis anhelos divinos, para que alcancéis el amor y la sabiduría, abriendo vuestro entendimiento para el conocimiento espiritual. Os estoy enseñando a prepararos para recibir la inspiración divina, a fin de que reveléis a vuestros hermanos todo lo que pueden ser, que todos pueden ser poseedores de esta gracia. Dejad que mi palabra quede depositada en vuestro corazón, para cuando seáis maestros, la encontréis siempre presente en vuestro templo interior. No temáis ser desgarrados por la humanidad por causa de mi doctrina. El corazón del hombre se encuentra tan cansado de teorías y palabras vanas
que cuando reciba esta buena nueva, sentirá sobre su espíritu la luz de la verdad, que descienda como fresco rocío, a darle vida. El amigo perfecto ha llegado a vosotros para deciros que no temáis, que aunque encontréis veneno, maldad y traición en muchos corazones, el discípulo fiel y preparado no podrán amedrantarlos esas pruebas. Sed semejantes como aquellos apóstoles que me siguieron en el segundo tiempo. Si aún no habéis sabido sanar al enfermo, mejorad vuestra preparación, acrisolaos en la caridad y estando en contacto con el dolor, si no estáis preparados, no toquéis al enfermo esperando que sane, porque ese prodigio no lo contemplaréis. Mas si os preparáis espiritual y materialmente, pronto recibiréis, si es mi voluntad, el milagro que solicitasteis de mí. Si vuestra fe en mi poder no fuese grande, ni vuestro amor hacia los demás fuese verdadero, vuestra obra no será de salvación y contemplaréis estéril vuestro trabajo. Mas si alcanzáis la espiritualidad, veréis realizarse verdaderos milagros en vuestro camino. Si no habéis conseguido la paz entre los vuestros, si los lazos de unión y de amor se han roto, velad y orad, comunicaos con mi espíritu, y la paz será con vosotros. Si aún no sabéis hablar de mí, cerrad vuestros labios, pero elevad el espíritu, porque él con el pensamiento hablará a los necesitados. Si no habéis alcanzado a comprender mi enseñanza y queréis penetrar en su significado, espiritualizaos, y al escucharme o al recordar mi palabra, quedaréis sorprendidos de vuestro análisis. Mi palabra es sencilla y humilde para que la podáis comprender, pero encierra una esencia que es divina para que sintáis mi presencia. Hoy me encuentro en un nuevo cenáculo, rodeado de discípulos y párvulos que meditan y recuerdan el día y la hora en que el Verbo se hizo hombre en Jesús. Cerráis vuestros ojos y tratáis de imaginar el lugar de mi nacimiento, la solemnidad de aquella hora, la pureza de la madre, la mansedumbre del justo y casto compañero de María, y todo cuanto rodeó aquel acontecimiento. Entonces comprendéis la divina humildad de Cristo, humildad que vino a predicar con sus obras y con su divina palabra desde el primer instante. Pueblo amado, vivid aquellos momentos y recreaos recordando y meditando, porque de vuestra meditación surgirá la luz que disipe vuestra ignorancia. Buscadme en lo más recóndito y elevado de vuestro ser. Sentid mi presencia en vuestro espíritu y mis manifestaciones en lo más sutil de vuestra vida. Pensad que cuanto más elevada y espiritual sea mi manifestación, mayor será vuestro goce, porque ello será la prueba de que ya estáis capacitados para comprender mis grandes lecciones. Sois vosotros
los que en este tiempo aceptasteis mi venida en espíritu y creísteis sin ver, mas hay quienes me esperan en la forma en que estuve en el mundo en el segundo tiempo, y otros que me esperan bajo diversas formas, según la interpretación que cada quien ha dado a las profecías. Yo bendigo a todos los que me esperan y les envío mi luz para que cuando sepan que mi presencia y mi comunicación en este tiempo es espiritual, no se confundan. También bendigo a los que me esperan. Unos debilitaron en la fe y otros se confundieron entre tantas ideas y doctrinas humanas. Mas yo derramo mi luz en todas sus sendas para que alcancen su salvación. Hay quienes me esperan espiritualmente y que sin embargo negarán que sea yo quien me manifiesto, porque ellos querrán verme venir envuelto en el esplendor de una luz cegadora para poder creer. Querrán verme llegar con la majestad de un rey de la tierra, porque no conciben la verdadera grandeza en la humildad. Entonces tendré que deciros nuevamente, mi reino no es de este mundo. Mi paz sea con vosotros. Hermanos, hemos escuchado esta bendita enseñanza en la que el Padre nos invita a espiritualizarnos, nos invita a prepararnos, a estudiar su enseñanza, a que oremos, a que velemos, a que nos preparemos para pedirle a Él por la humanidad. Nos pide en esta enseñanza que recordemos que Jesús, en el momento en que nació, nos dio la primer muestra de su humildad. Humildad que en todo momento se demostró, porque siempre se dedicó a amar a sus semejantes, a amar a los pobres, a los enfermos, a curar a todos aquellos que padecían enfermedades incurables, a perdonar a los que los ofendían. Esas son muestras de humildad que en esta misma enseñanza nuestro Padre nos dice que las tomemos como ejemplos, porque de esa manera nosotros aprenderemos de Él y aprenderemos a comportarnos como Él quiere que nos comportemos, con espiritualidad, orando, velando, alejándonos de la idolatría, alejándonos de la vanidad y del orgullo, buscando siempre su presencia de manera espiritual, no a través de imágenes creadas por la mano del hombre, sino buscando siempre su espíritu divino, como enseñó a su pueblo, como lo enseñó desde la llegada de él en el monte Sinaí y se le entregó la palabra a Moisés. Nos dice nuestro Padre que esta enseñanza es un legado, que debemos defenderlo, porque es como un tesoro que nos ha entregado. Nos dice que sepamos defenderlo, porque si no lo hacemos, Él lo defenderá. Pero entonces nos dice
que nosotros responderemos por nuestras flaquezas. Nos pide que trabajemos por el cumplimiento de las leyes espirituales y materiales. Nos dice que atendamos nuestros deberes espirituales y que si lo hacemos, el trabajo material será más fácil y llevadero. Nos recuerda que en cada espíritu tenemos virtudes, tenemos también hermanos, nos dice que también tenemos esos dones y que no hagamos ostentación de ellos. Nos dice que si en verdad sentimos su palabra y la practiquemos, la guardaremos celosamente con nuestras obras, porque esas obras, por muy pequeñas que sean, Él las toma en consideración y no las tomará en cuenta para el momento en que estemos ante su presencia. Nos dice que si en nuestro sendero encontramos obstáculos para seguirle, que mostremos buena voluntad y ahínco, y Él limpiará nuestro camino. Él nos ayudará. Nos recuerda que si en algún momento llegamos a caer, lo recordemos al instante, que nos acerquemos a Él a través de la oración, para que Él nos dé fortaleza y nos dé fuerza para vencer. Que si así nos preparemos, la voz de nuestra conciencia será claramente escuchada en nuestro interior. Nos recuerda y nos pide que ya no seamos siervos de la tentación, que luchemos por conservar nuestra libertad espiritual. Quiere que sus discípulos sean buenos hermanos en el seno de la humanidad, porque como hermanos y discípulos de Él, la humanidad espera de cada uno de nosotros una mano fraternal que les ayude en sus enfermedades, en sus problemas, en sus cuitas. Por eso nos pide preparación para que todos recordemos no solamente a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, sino que nos acordemos de la hermana humanidad y que a través de nuestras oraciones les entreguemos la caridad, le pongamos ante nuestro Padre sus enfermedades, sus problemas, los padecimientos, todo aquello que sufre la humanidad como consecuencia de los terremotos, de las tempestades, de los elementos desencarnados. Nos dice nuestro Padre que está doctrinando a este pueblo para que todos los que le escucharon sean guías de corazones. Para entonces ya estaremos espiritualizados y recibiremos su palabra y sus mandatos por intuición. Entonces hablaremos de lecciones desconocidas que serán verdaderas revelaciones. En esta enseñanza nuestro Padre nos dice que todos aquellos que le oyeron de viva voz, los que sintieron su presencia, debieron ser o deberán ser los primeros en comprender su obra para enseñarla y explicarla. Hermanos, por los años que han pasado, difícilmente hay hermanos que hayan escuchado de viva voz las enseñanzas que dejó antes de 1950. Sin embargo, yo considero
que todos podemos tener esa oportunidad de escuchar su palabra. Existe un audio, que fue tomado el último día de diciembre de 1950, en donde se grabó la última enseñanza de nuestro Padre dirigida a su pueblo, y que es la enseñanza 366, que se encuentra en el tomo 12. Ahí, hermanos, con claridad nosotros podemos darnos cuenta de la preparación que tenía el portavoz, de cómo nuestro Padre se manifestó a su pueblo. Y si escuchamos con atención esa enseñanza, ¿cuántos espíritus podemos escuchar su mensaje? Un mensaje que nos hace llorar. Hermanos, yo los invito a que, si es posible, en alguna ocasión, a través de este medio, se difunda esa enseñanza, para que todos tengamos la oportunidad de escuchar ese mensaje, esa forma de comunicación, para que despierte en nosotros el deseo también de dar a conocer su palabra, para que otros que no escucharon su enseñanza la comprendan, la atiendan y sobre todo sientan esa luz, ese mensaje que nos entrega. Hermanos, es lo que puedo entender, entregar de acuerdo a mi preparación, y que la paz del Señor siga con nosotros. Bien, pues muchísimas gracias, Jorge, por tu entrega y por tu preparación. Gracias. En cumplimiento a esa petición sobre la enseñanza 366, que es un audio en vivo de la última cátedra que dio nuestro Padre a través del portavoz el 31 de diciembre de 1950. Está en nuestros archivos esa cátedra, y con mucho gusto, después de este enlace, para quien guste escucharla, se va a publicar en el grupo Vida Verdadera. Claro que sí. Bueno, pues entramos al segundo bloque de nuestro enlace, que es donde se da la participación general, para que se dé el análisis de la enseñanza 19, dentro de lo cual cada quien tenga preparado, muy respetable, lo que se pueda entender, analizar y discernir de la misma. Bien, pues están levantando sus manos. Gracias por su participación, su desarrollo, y vamos a seguir adelante. Vamos a darle la palabra a nuestra hermana Rebeca Cortés, después a nuestra hermana Arcelia, y posteriormente a nuestra hermana Juanita, allá en Puebla, Querétaro y Texas, recordando que tenemos un máximo de 10 minutos. Adelante, por favor, línea abierta. Para ti, Rebeca. Gracias, mis hermanos. Me llamó mucho la atención desde el párrafo primero de esta enseñanza lo que nuestro divino maestro nos dice. Él dice: llegáis humildes ante mi manifestación, como llegaron aquellos pastores de Judea ante el Redentor que acababa de nacer. Ellos doblaron con respeto su rodilla ante la gracia y la belleza del cuadro que contemplaban sus ojos extasiados. En el segundo párrafo nos dice: aquel pueblo oprimido y humillado hacía siglos que esperaba al Mesías, por lo que al llegar al mundo rodeado de pobreza fue reconocido por los humildes. En el párrafo 3 nos dice: solo los sencillos de corazón, los pobres de espíritu y los hombres de buena voluntad creyeron en aquel maestro que ocultaba tras de su mansedumbre y su pobreza toda la majestad y el poder de Dios. Aquí en estos párrafos me llama mucho la atención la palabra humilde. Pero, ¿qué significa esta palabra, mis hermanos? Significa una total ausencia de ego, desprendimiento de los propios intereses y entrega tanto a la voluntad de Dios como a las necesidades del prójimo. Esto me recuerda en el primer tiempo, en el libro de Salmos 149:4, que dice: porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes.
concede el honor de la victoria. Además, en el segundo tiempo, nuestro Maestro nos exhorta en el libro de Primera de Pedro 5:6, que dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Por eso, mis hermanos, en esta bella enseñanza, nuestro Maestro nos enseña que la humildad es muy necesaria para nuestro adelantamiento espiritual. Cuando Él nos dice: discípulos, convenceos de que en este tiempo no vinisteis a la tierra a recoger glorias, ni honores, ni a deleitaros con el fruto del placer, sino a cumplir una restitución, purificando el espíritu en las pruebas de esta vida y en la práctica de mis enseñanzas. Sin embargo, no quiero deciros que rechacéis todas aquellas satisfacciones sanas que llamen a vuestra puerta, porque caerías en fanatismo y os harías muy penosa la jornada. Este párrafo, es una bonita enseñanza, porque cuántas personas están día y noche estudiando y hasta se privan de convivir con su familia, cuando nuestro Maestro nos aclara que eso ya es fanatismo, algo de lo cual nuestro Padre quiere que desalojemos de nuestra vida. Por eso, nuestro Padre nos da un consejo. En el tomo 2 del legado, en su página 43, párrafo 58, que dice: no me habéis imitado, os he enseñado la humildad y sois soberbios, os di el secreto de la paz y de la salud, y vivís en guerra y enfermáis. Os enseñé a consolar a los que sufren, y no sentís el dolor de vuestros hermanos, sois duros de corazón. En el tomo 2, mis hermanos, del legado, página 46, párrafo 49, nos exhorta el Divino Maestro: en este camino de humildad existen placeres, satisfacciones y tesoros de gran valor para el espíritu. Bienaventurado el que sepa estimarlos. Por eso, nuestro Padre nos dice en esta bella enseñanza: he venido a dulcificar vuestro corazón endurecido en las vicisitudes de la vida, dándole a saborear el pan del amor divino, y vuestro corazón ha sabido conmoverse. En mí está el juez, el Padre, el Maestro, tres fases distintas en un solo ser, tres potencias y una sola esencia, el amor. Así me manifiesto ante vosotros, para ayudaros a cumplir la misión que deposité en vuestro espíritu desde el principio de los tiempos. Y nos sigue diciendo nuestro Divino Maestro: cuando hayáis logrado dar algunos pasos de adelante, no vayáis a dar cabida a la vanidad, creyéndoos el primer pueblo de la tierra, poseedor de la verdad. No olvidéis que sin humildad todas vuestras obras serán falsas. Muchas gracias, mis hermanos. Bien, pues muchas gracias por tu aportación, hermana Rebeca. Y bueno, vamos a darle la palabra a nuestra hermana Arcelia allá en Querétaro. Adelante, hermana Arcelia, línea abierta para ti. Buenas noches, hermanos. Voy a entregar lo que el Padre me ha permitido contemplar en esta bendita enseñanza. Me permite contemplar un jardín, que estamos en un jardín, más bien es como un terreno que tiene un pasto verde muy cuidado, y en medio de esa extensión de tierra que veo que tiene el pasto verde, veo una mesa en medio, una mesa muy larga que tiene un mantel blanco y tiene, como si estuviéramos en una fiesta, tiene una carpa que protege esa mesa con un tono blanco que deslumbra tanto la mesa, tanto el mantel como todo, deslumbra esa luz blanca. No veo que nosotros estemos sentados, solamente contemplo eso. Y bueno, yo siento que es la presencia de nuestro Padre al entregar esta palabra, en donde todos estamos recibiendo la luz a través de esta
de su palabra bendita, al estar escuchando. Eso es lo que yo puedo sentir, más dejo la interpretación a la hermana Margarita. Le doy gracias a nuestro Padre y por permitirme entregar este miraje, y gracias a ustedes por escucharme. Bien, pues gracias por tu aportación en la entrega de tu evidencia. Así lo dejaremos a nuestra hermana Margarita en su momento cuando le toque participar. Bien, pues adelante con nuestra hermana Juanita allá en Puebla. Línea abierta para ti, Juanita. Buenas noches, mis hermanos. Yo contemplé que todos estamos sentados alrededor del niño Jesús. Y mi Padre nos da un rayito de luz en cada una de nuestras cabezas. Y nos dice que tenemos que ir avanzando cada día más a curar a nuestros enfermos, a curar a los ancianitos, visitar a los hospitales y visitar a la niñez bendita. Eso es lo que yo pude contemplar, lo que me hizo mi Padre bendito. Muchas gracias, Mari, por tu aportación en tu evidencia. La dejaremos también para quien quiera interpretarla a sí mismo. Adelante allá en Querétaro con nuestro hermano José Luis Hernández. Línea abierta. Cierro mi micrófono. Sí, buenas noches. Bueno, pues la enseñanza es bellísima. Hay mucha oportunidad para mis hermanos nuevos de analizar y compartir. Pero pues como no hay en ese momento una mano levantada, pues me atrevo a levantarla. Hermanos, muy buenas noches. En esta enseñanza se acaba de mencionar la humildad. Y la humildad no necesariamente es lo contrario a la soberbia. La humildad es el conocimiento profundo de nuestro ser. Es decir, un ser espiritual que sabe quién es, entiende sus límites, entiende su naturaleza, entiende su pequeñez ante la majestad del Padre. Es decir, el humilde es el que conoce a plenitud su naturaleza. Por eso, desde el principio de los tiempos, el Padre nos decía, conoceos a vosotros mismos. Es importante conocernos. Y nuestra naturaleza es espiritual. De ahí parte todo lo demás. A través de los tiempos, el Padre ha querido revelarse y manifestarse a la humanidad, y ésta no lo ha reconocido. En el párrafo segundo nos dice, en el párrafo tercero nos dice, que nadie sabía con certeza cómo llegaría el Mesías. A través de los profetas de Isaías y muchos profetas más, se había mencionado la llegada del enviado de Dios, pero las circunstancias sí se habían profetizado. No se sabía a ciencia cierta quién era el Mashiach. Todavía hasta la fecha el pueblo judío, que es una de las 12 tribus, porque había más, aparte de la tribu de Judá, había otras 11 tribus, 10 tribus al norte que se perdieron, y la tribu al sur de Benjamín y Judá, que todavía están en este momento repoblando la tierra prometida, Jerusalén, donde se dieron los grandes acontecimientos de la destrucción del templo y donde se espera todavía la presencia del Mashiach, que va a restaurar, dicen ellos, el reino de Dios para el pueblo judío. Ellos están edificando ya en la mente y en lo material, tienen la menorá y tienen una arca que están construyendo en oro también, como el arca a que se refiere en el primer tiempo las escrituras, porque quieren edificar un tercer templo. Ustedes saben que hubo un primero que fue destruido, un segundo que también en el año 70 fue destruido, y finalmente solamente quedó el muro occidental, el muro de los lamentos. Ahora el pueblo judío quiere edificar un nuevo templo, pero el Padre nos dice que el nuevo templo va a ser construido en el espíritu y en el corazón del hombre.
Eso es muy importante que lo entendamos. Dice la enseñanza en el párrafo 10, cada espíritu tiene contraído conmigo una deuda que el corazón humano no conoce. Hermanos, a través de todos los tiempos y todas las reencarnaciones que hemos tenido como humanidad, hemos perdido la pureza de nuestro espíritu y hemos en consecuencia contraído deudas con nuestro espíritu y con el Espíritu Divino. El Espíritu Divino solo espera nuestra regeneración. A través de su palabra podemos alcanzarla. Si nos dice también el Padre que muchos de nosotros hemos venido en este tiempo no para deleitarnos con el fruto del placer mundano, sino venimos a restituir la pureza a nuestro espíritu, tal vez el estar un poquito alejado de nuestra familia, porque eso sucede. Para poder estudiar y entender la doctrina, a veces es necesario enclaustrarse y alejarse un poquito de la familia, pero no implica que la estemos abandonando. Ellos entienden nuestra devoción, nuestra vocación, y no necesariamente que estemos un poquito recluidos es fanatismo. El fanatismo es creer que nos debemos privar de muchas cosas que son sanas, y el Padre todo lo permite. El placer espiritual es mucho mayor que el goce material que podemos adquirir en este tiempo. Pero finalmente me gustaría analizar un párrafo muy importante que yo escuché y corresponde a esta parte final que ha leído mi hermano y ha analizado. Cuando nos dice el Padre que no nos hagamos acreedores a reclamos, nos dice en el párrafo 53, no quiero que en los años que os resten por escucharme os hagáis merecedores de reclamos. ¿Por qué lo está diciendo el Padre al pueblo? Es el pueblo que lo había escuchado en el primero y en el segundo tiempo, y también en este tercer tiempo, aquellos que escucharon de viva voz la palabra del Padre a través de los portavoces. Y había muchos reclamos desde el principio de los tiempos. El reclamo inicial de la idolatría en que había caído el pueblo. Y entonces en el monte Sinaí el Padre prohibió la idolatría, la adoración de cultos idólatras, cultos vanos a los Baales de aquel tiempo. Después siguió la adoración en el segundo tiempo y vino Elías. En este tercer tiempo también nos hicimos acreedores a muchos reclamos. Pero fíjense por qué es tan importante haber obedecido en su momento. Dice el Padre en este párrafo 53, porque se estacionaría mi enseñanza. Esto quiere decir que son estadios de evolución. Es decir, cuando nosotros perseveramos en el conocimiento, en el estudio y en la práctica, damos un paso adelante en la evolución espiritual, personal y como pueblo. No nos estancamos. Por eso es tan importante que estas lecciones sean recordadas, para que la enseñanza no se estacione en nosotros, porque la enseñanza es limpia, pura, plena, grande, inmensa, pero podemos nosotros contemplar un pedacito de ese conocimiento. Y contemplarlo es mirar con claridad la realidad que nos corresponde. Entonces el Padre en este tiempo nos dice, os estoy enseñando a prepararos para recibir la inspiración divina a fin de que la reveléis a vuestros hermanos. El Padre, después de 3 largos tiempos, 3 largas eras, nos dice, me habéis escuchado en tanto tiempo, habéis escuchado mi palabra tantas veces, ¿no la habéis comprendido? Es tiempo ya de que vosotros os espiritualicéis y podáis entonces cumplir con la misión que tenéis desde el principio de los tiempos, porque un pacto tenéis con vuestro Padre y esa misión es importante para la salvación de la humanidad en este tiempo. Es lo que puedo compartir con mis hermanos.
Gracias por escucharme. Bien, pues muchas gracias por tu aportación, José Luis, hermano. Vamos con Esperanza Quiroz, allá en Chihuahua. Adelante, hermana Esperancita, línea abierta para ti. Buenas noches, queridos hermanos. Me gustaron, bueno, la lección está toda enormemente hermosa, pero elegí 3 parrafitos y los voy a leer y luego hago el análisis o lo que yo logré entender. Dice el párrafo 10: vuestra vida presente ha sido una continua lucha, y es por eso que cuando miráis a otros gozando de placeres y satisfacciones, os preguntáis, ¿por qué es vuestro destino tan duro y severo? Y la respuesta ha llegado a vuestro corazón cuando habéis orado, ofreciéndome vuestras cuitas, trabajos y vicisitudes. Ese ha sido el instante en que la luz de la intuición os ha dicho que debéis aceptar con paciencia vuestro cáliz, ya que cada espíritu tiene contraída conmigo una deuda que el corazón no conoce. Y lo que yo entiendo a esto es, dice, y son las pruebas, esas dificultades las que debemos vencer con paciencia, con sumisión, con obediencia, para alcanzar a caminar por el sendero que nuestro espíritu debe transitar para lograr lavarnos en las aguas del arrepentimiento y poder regenerarnos. El otro párrafo que elegí dice, discípulos, convenceos de que en este tiempo no vinisteis a la tierra a recoger glorias ni honores, ni a deleitaros con el fruto del placer, sino a cumplir una restitución, purificando el espíritu en las pruebas de esta restitución, de esta vida, y en la práctica de mis enseñanzas. Sin embargo, no quiero deciros que rechacéis todas aquellas satisfacciones sanas que llamen a vuestra puerta, porque caeríais en fanatismo y os haríais muy penosa la jornada. Yo aquí concluí con esto, hermanos. Nos dice el Padre que si bien esta vida que ahora tenemos no hemos venido a llenarnos de glorias y alabanzas, nos aclara que hemos venido a cumplir una restitución, purificando a nuestro espíritu en las pruebas de esta vida y además poniendo en práctica sus enseñanzas, porque sin práctica no hay discípulo. Pero también nos recuerda que no debemos llevar una vida sin las satisfacciones sanas que toquen en nuestra puerta, porque caeríamos en fanatismo y no es lo que Él quiere, que hagamos más penosa nuestra jornada. El último parrafito es, analizad lo que les digo, porque si no penetráis al estudio de mi palabra, podríais caer en fatalismo, y ved que mi doctrina es la antorcha de la fe y de la esperanza, que viene a alumbrar el sendero de los que se han hundido en las tinieblas del desengaño, de la turbación y la desesperanza. Nos advierte nuestro Padre que analicemos lo que nos dice, porque si no penetramos en el estudio de su palabra, podríamos convertirnos en fatalistas, y que tenemos que ver que su doctrina es la antorcha de fe y esperanza que nos salvará del desengaño, de la confusión y de la desesperanza en que hemos caído. Eso es lo que quería compartirles, hermanos. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Esperancita, gracias por lo que has compartido y por tu aportación. Vamos con nuestro hermano Ramón García, aquí en Guadalajara. Adelante, Ramón, línea abierta para ti. Pues sí, muy bien, mis hermanos. Dice nuestro Padre, el Padre nos invita a prepararnos, nos pide en que Jesús cuando nació fue humilde,
que las tomemos como ejemplos. Dice aquí, dice, buscadme en lo más recóndito y elevado de nuestro ser, sentir mi presencia en vuestro espíritu y mis manifestaciones en lo más sutil de vuestra vida. Pensar que cuanto más elevada y espiritual sea mi manifestación, mayor será vuestro goce, porque ello será la prueba de que ya estáis capacitados para comprender mis grandes lecciones. Dice que tomemos como ejemplos, alejándonos pues de la idolatría, buscando siempre su sabiduría, y que debemos defenderlos. Nos dice que atendamos su espíritu, que tenemos esos dones. Si encontramos en nuestro sendero pruebas, que sigamos adelante. Eso es todo, mis hermanos. Muy bien, gracias, hermano Ramón, por tu aportación. Vamos con nuestro hermano Cris López, allá en la Ciudad de México. Adelante, Cris, por favor, línea abierta. Nada más un favor, ¿me escucho bien? Porque no sé si me escucho bien. Sí, claro y preciso. Adelante, por favor. Ok, gracias. Buenas noches. Pues sí, no caer en fanatismos y igual en el fatalismo que acaban de mencionar. Es algo como que no creamos que Dios no existe, que sí existe y está presente todo el tiempo. Y debemos penetrar en nuestro interior, tratar de conocer a través de las lecciones y descubrir la vida maravillosa de nuestro espíritu. Porque no somos pobres, ni tampoco somos pequeños, porque somos hijos preferidos de nuestro Padre. Porque es el Padre de todos, no nada más de uno. Pero no hemos logrado penetrar en el fondo de su palabra. Pero llegarán nuevas generaciones y nos darán el análisis profundo. Y también vendrán de otras naciones. Entonces ahí hay que reconocer la voz de nuestro Padre. Es tan simple y sencillo. Aquí les está hablando a los portavoces de esa época. Y que ellos sintieron su presencia y que fueron los primeros en comprender su obra para enseñar y explicarlo. Esa era su misión. Pero queda claro que ahora nosotros tenemos que ser semejantes a los apóstoles del segundo tiempo. Y si no sabemos sanar a un enfermo, es mejor prepararnos. Y si no estamos preparados, pues mejor ni tocar al enfermo, porque podría ser contraproducente. O simplemente no sana a la persona. Tenemos que estar en paz entre nosotros y estar unidos en el amor. Por eso tenemos que estar velando y orando. Estemos en comunión con el Padre, siempre, espiritualmente. Si no hemos alcanzado a entender o comprender la enseñanza, pues tenemos que espiritualizarnos para cuando estudiemos su palabra, para entenderla. Porque la palabra de nuestro Padre es sencilla y humilde. No la compliquemos para poderla comprender. Pero sabemos que encierra una esencia en su palabra y esa esencia es divina. Para que uno sienta su presencia de nuestro Padre. Pero hay algunos que negamos su presencia espiritual. Y sin en cambio Él está dentro de nuestro ser.
y su reino no es de este mundo, porque Él es la perfección. Pero amemos como Él nos ama. Gracias. Muchísimas gracias, hermano Cris, por tu aportación. Pues bien, antes de que nuestra hermana Margarita y nuestro hermano Ángel tomen la palabra, al no haber manos levantadas, pues voy a tomar mi turno con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto. Yo me voy a referir precisamente a los párrafos que se leyeron hoy. Ya lo demás se ha expuesto y asimilado de mi parte. Muy bonito, muy certero el análisis. Recordemos que esta enseñanza fue dada y vertida de 1866 a 1950 de viva voz de los portavoces, inspirándolos el Padre con su rayo, a los cuales les manifiesta a los que nombró como discípulos, que fueron sus portavoces y bases fundamentales de aquellos recintos donde se dio esa manifestación, y que ahora al estudiar la enseñanza estamos comprendiendo si se cumplió con lo ordenado en aquellos tiempos del Padre, y que encontramos actualmente solo confusión, cisma, revoltura y sobre todo impostura. Encontramos estos textos benditos que gracias al Padre se pudieron organizar con esos emisarios que hicieron este trabajo y con los que después de 1950 han venido todavía algunos, de los cuales algunos están integrando este grupo, difundiendo, aportando y organizando reuniones para conocimiento de las nuevas generaciones. Pero aquí habla el Padre en esta enseñanza, vierte un mensaje en aquellos tiempos para nosotros, que está en el párrafo 60. Perdón, en el párrafo 50 de esta enseñanza. En el párrafo 50 dice el Padre: no todos me escucharán en el tiempo de mi comunicación, en ese lapso de 84 años que les comento, pero estoy doctrinando a este pueblo para que cada uno de los que me escucharon sea una guía de corazones cuando mi palabra ya no se manifieste a través de estos portavoces. ¿Dónde están esos guías de corazones? No los encontramos. Ya muchos desencarnaron. Los que les siguieron después de ellos pueden dar nota si lo hicieron y cumplieron con esa misión. Pero no nos vamos a perder en la censura de eso, sino que es un análisis de ver cómo el Padre pedía en aquellos tiempos eso y no se dio continuidad a esta enseñanza. Ahora podemos tomar como misión el cumplimiento de aquellos en estos tiempos. Pero aún dice que esos que le escucharon deberían de haber sido guías de corazones con su palabra, porque así se manifestó a través de sus portavoces. Para entonces os habréis espiritualizado en este tiempo y recibiréis mi palabra y mis mandatos por intuición y hablaréis de lecciones desconocidas que serán verdaderas revelaciones. Aquí dice el Padre que en este tiempo quien esté espiritualizado y se sienta espiritualizado y preparado ya debe de estarnos hablando de nuevas revelaciones. Y cabe la pregunta: ¿se están entregando esas nuevas revelaciones? No. Estamos estancados en esos 84 años que el Padre nos entregó, porque no se ha podido tomar una secuencia en la preparación, en la labor de amor y de visita y de ejemplo y de acción
hacia nuestra hermana humanidad. Estamos perdidos en la teoría, en el análisis, y nos falta ser esos guías de corazones, visitar a los enfermos, a los que están en la orfandad, a las viudas, a los que están en el dolor, a los que necesitan una mano amiga y una mano caritativa. Y esas lecciones desconocidas que serán verdaderas revelaciones para los que estén espiritualizados en este tiempo, no han llegado. Seguimos en los 12 tomos, que son muy buenas y fueron para ayer, para hoy y para siempre, pero el Padre prometió y Él cumple sus promesas. Voy a repetir el fragmento. No todos me escucharán en el tiempo de mi comunicación, pero estoy doctrinando a este pueblo para que cada uno de los que me escucharon sea una guía de corazones cuando mi palabra ya no se manifieste a través de estos portavoces. Para entonces os habréis espiritualizado los que estamos, y recibiréis mi palabra y mis mandatos por intuición, y hablaréis de lecciones desconocidas que serán verdaderas revelaciones. No estamos espiritualizados. Y nos dice en el 52, vosotros no habéis logrado aún penetrar al fondo de mi palabra, mas llegarán las nuevas generaciones, esas somos nosotros y nuestros hijos. Y más llegarán las nuevas generaciones que os he prometido, y ellas os darán el análisis profundo y justo de lo que no hayáis alcanzado a comprender. Y profetiza que vendrán hombres de otras naciones que sabrán interpretar esta enseñanza. Pero sin embargo dice, sin embargo yo os digo que los que me oyeron de viva voz, los que sintieron mi presencia, serán los primeros en comprender mi obra para enseñarla y explicarla. Y enseñarla no es difundirla solamente, es practicarla. Practicarla con vehemencia, con caridad, con actitud, con obras de amor. Ahí cabe la reflexión. Dice también nuestro Padre, si vuestra fe en mi poder no fuese grande, ni vuestro amor hacia los demás fuese verdadero, vuestra obra de salvación no será. Vuestra obra no será de salvación y contemplaréis estéril vuestro trabajo. ¿A cuántos hemos redimido? ¿A cuántos hemos levantado de la orfandad? ¿A cuántos hemos practicado la caridad en su lecho de dolor? ¿A cuántos hemos consolado? ¿A cuántos en esta pandemia corrimos a socorrer? Y todavía. Por eso dice, mas si alcanzáis la espiritualidad, veréis realizarse verdaderos milagros en vuestro camino. ¿A cuántos hemos sanado? ¿Estamos espiritualizados? Aquí están las enseñanzas pidiendo no solo el conocimiento teórico, sino la práctica, porque si no, vamos a seguir estancados y repitiendo la enseñanza como discos rayados, que se dio una revelación en la 35ª reunión, una evidencia respecto a esto, y que en su momento la van a escuchar cuando se publique. Para culminar, hermanos, nos dice nuestro Padre en el 62, si no habéis alcanzado a comprender mi enseñanza y queréis penetrar en su significado, espiritualizaos. La espiritualidad nos conlleva al comprendimiento de nuestro ser esencial, que contiene potencias
virtudes, dones, facultades y atributos. Mientras no hagamos acopio de nuestras potencias en la práctica de las virtudes, no vamos a despertar nuestros dones. Y al escucharme, dice, o al recordar mi palabra, si no has alcanzado a comprender mi enseñanza y no has querido penetrar en su significado y no te has espiritualizado, al recordar mi palabra y escucharme, quedaréis sorprendido de este análisis. Y a mí me causa sorpresa ver que no he cumplido con el cometido de espiritualizarme. Dice, mi palabra es sencilla y humilde para que la podáis comprender, pero encierra una esencia que es divina para que sintáis mi presencia. La presencia de Dios está en las pruebas y en las vicisitudes de los demás. Si nos ahogamos en las nuestras y no alcanzamos a comprender y ayudar a los demás, estamos estancados. Muchas gracias y bendiciones. Vamos a darle viva voz a nuestra hermana Margarita para que nos... comparta su análisis sobre las videncias y sobre la enseñanza de hoy. Adelante, Margarita, por favor, línea abierta. Hermanos, creo yo que tenemos que retomar muchas veces nuestros análisis, porque sería tanto como decir no estamos, como si la palabra del Padre no fuera una verdad. La palabra se cumple. La palabra la cumpliremos y la vamos a vivir. Pero ahorita en varios momentos se ha hablado de esa palabra, espiritualizaos. Y es una palabra que no se ha estudiado, porque espiritualizaos es cuando verdaderamente nos hemos transformado. Es una transformación espiritual. Voy a permitirme entregarles lo que hace 8 días en la lectura de nuestro hermano Jorge, cuando él estuvo leyendo la cátedra en la primera hoja, en ese momento me dio la oportunidad del Padre de comprender claramente que con las lecciones pasadas nos viene a entregar las nuevas revelaciones, que al estar leyendo nuestro hermano paso a paso en la enseñanza, y ahí tienen el libro, por eso se los estoy haciendo notar. Hagan de cuenta que estaba oyendo la manifestación de este tercer tiempo, de 1866, cuando todo lo que él habló en esa primera hoja, refiriéndose a aquel instante de hace más de 2000 años, lo estaba yo recibiendo como nuestro mensaje de hoy. Y podemos decir, aquellos doblaron su rodilla, aquí, lo que ahorita varias veces lo han leído, doblaron con respeto su rodilla ante tanta gracia, pues todos los que recibimos esta enseñanza, lo recibimos con respeto, con fe, con entrega, porque a mí me tocó conocer a los grandes pilares que se estaban en el recinto, las grandes columnas que en aquel tiempo eran los cargos que se entregaban, y había una entrega absoluta a la palabra del Padre. Por eso nos viene a decir aquí en una parte, el pueblo oprimido y humillado hacía siglos que esperaba el Mesías. ¿Acaso no pasaron 2000 años
y todavía muchos lo siguen esperando, como ahorita lo acaba de leer nuestro hermano. Todavía muchos lo están esperando a través de formas, pero en aquel tiempo llegó en forma espiritual porque venía a dar una nueva lección. Por eso aquí mismo nos vino a decir, porque nadie sabía con certeza cómo llegaría el Mesías, que todavía muchos lo están esperando. Dice, ¿cómo sería él, ni bajo qué forma se presentaría? Mas ese misterio aquí nos entrega el pasado y el presente. Mas ese misterio quedó esclarecido y todo el pueblo, y con él la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace esta unión de pueblo y con él la humanidad? ¿Por qué? Porque al decir pueblo, se estaba refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo espiritual que venimos a ser todos, porque todos formamos parte de Israel, porque ya nosotros sabemos que hemos estado en los tres tiempos. Por eso cuando hace mención pueblo, tenemos que recordar que se está refiriendo a Israel, y por eso dice pueblo, y con él la humanidad ignorante. Por eso hoy en lo que nos acaba de leer Jorge, nos viene diciendo lo que ahorita voy a especificar. Pero ahí, en ese párrafo, que no lo tengo yo aquí completo porque no estoy en mi casa, pero dice, ni bajo qué forma se presentaría, más ese misterio quedó esclarecido, y todo el pueblo, y con él la humanidad, supieron que vino del Padre. Así fue la fe, así fue la entrega desde 1866 de todos esos grandes pilares que con su fe y su entrega fueron los que trabajaron en lo que ahorita estamos leyendo, porque en aquel entonces se entregó el verbo del Padre y se entregó por años, y luego todo se escribió, y aquí está todo el trabajo de los que se espiritualizaron para dejar un fruto. Por eso aquí nos dice, supieron que vino del Padre, que fue concebido por gracia divina, y que su doctrina fue de justicia, de amor, de caridad y de humildad. Entonces, hermanos, ahorita, en esta lectura que nos viene a recordar el nacimiento, en esta parte que nuestro hermano nos entrega ahorita, ya lo acaban de mencionar varios, nos viene a decir, es menester llegar al sacrificio. Así lo leyó. ¿Qué nos quiere decir? Al sacrificio de nuestras pasiones, al sacrificio de nuestros egos, de todo, porque esta doctrina requiere entrega, requiere espiritualidad, requiere fe. Por eso dice, no habéis llegado al fondo de mi palabra, y los que me oyeron por primera vez serán los que den testimonio y ayuden a los que vienen atrás. Por eso ahorita estamos leyendo el fruto de los primeros, que ahorita lo estamos nosotros abordando. Pero ¿qué nos vino a decir? Dice, en lo que yo pude escribir ahorita, si no estás preparado, no toquéis al enfermo, porque no verías el fruto de esa curación. Espiritualizaos, nos dice. Ahorita vamos a tratar de comprender qué significa, en un párrafo que acabo de encontrar, espiritualizaos. Como les digo, hablamos de espiritualidad, que es el camino, que es la única puerta que queda abierta para la salvación de la humanidad. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que profundizar, porque es lo que nos están pidiendo. Análisis, estudio. Dice, espiritualizaos
encierra una esencia que es divina. Y nos habla en otro párrafo: cerráis vuestros ojos y tratáis de imaginar el cuadro referente al nacimiento. Pero cuando nos dice cerráis tus ojos, es cerráis para que entremos a una verdadera concentración, porque eso es lo que se requiere cuando estamos escuchando la palabra. Concentración, elevación espiritual, despojarnos en esos instantes de todo lo material para hacer todo oído a la palabra. Es un trabajo, ese es el sacrificio que nos están pidiendo, es un esfuerzo, es elevación de espíritu. Esa palabra la hemos oído mucho y no le hemos dado el verdadero significado que encierra esa elevación. Es olvidarnos de nosotros mismos, olvidar de lo que le tenemos que pedir, porque cuántas veces, y yo lo digo por mí misma, porque muchas veces cuando llega uno a conocer la enseñanza, va uno a pedir por cosas materiales. Y el Padre nos dice: cerrad vuestros ojos materiales para que sea tu espíritu el que contemple aquel cuadro, así lo dijo ahorita, el que contemple aquel cuadro y reviva la pureza de María, la entrega de José, el niño que estaba acostadito en esa paja. Hermanos, encuentro un párrafo que es lo que quiero que asimilemos, lo que significa espiritualizaos. Nos dice: ¿qué es lo que ahora os enseño? A bendecir de corazón y espíritu a todo y a todos, porque quien bendice así es semejante a su Padre, al hacer llegar su calor a todos. Por eso os digo: aprended a bendecir con el espíritu, con el pensamiento, con el corazón, y vuestra paz, vuestra fuerza y vuestro calor llegarán a aquel a quien se lo envíes, por distante que lo creáis. Nos pregunta: ¿qué pasaría si todos los hombres se bendijesen, aún sin conocerse, ni haberse visto nunca? Que reinaría la paz perfecta en la tierra. Sería inconcebible la guerra. Para que ese milagro se realice, es menester que elevéis vuestro espíritu por medio de la perseverancia en la virtud. Y nos pregunta: ¿lo juzgáis acaso imposible? Ahorita en las videncias que nos entrega nuestra hermana, ¿qué es lo que nos hace presente? Un jardín con un pasto muy verde. Esa imagen nos está hablando de lo que tenemos que sembrar. La tierra son los corazones, pero ese pasto está ya fertilizado con ese pasto verde. Pero ella contempla una gran mesa, muy grande, pero esa mesa tiene un lenguaje que ya debemos de conocer todos, porque el sentido figurado es un don que Dios nos lo ha dado a todos, pero que ese sentido figurado está en la misma lección donde nos entrega su palabra. Si nosotros analizamos la mesa, que ella misma la contempla como si fuera una gran fiesta, como está preparada la mesa, con un mantel
impecablemente blanco, pero ella contempla solo la mesa. Lo que nos ha explicado él en la mesa nos dice: recordad la mesa en la cual Jesús se reunió con sus apóstoles. Fue un símbolo del reino de los cielos. Ahí estaba el Padre, rodeado de sus hijos. Ahí estaban los manjares, representando el pan y el vino, la vida y el amor. Cuando Él nos dijo: tomad de este vino y comed de este pan, que representan mi sangre y mi cuerpo. Hoy, su mesa es su reino, que desciende, que se acerca, que nos ilumina a todos, y que ese reino es su palabra. Ese reino desciende ahora en forma espiritual para iluminarnos. Pero ahorita en varios momentos lo escuchamos esa palabra, pero tiene que haber una preparación, porque yo me acuerdo en algunas cátedras que él decía: si no hay preparación para recibir, mi rayo queda detenido en el espacio. Aquí nos debemos de dar cuenta que la palabra es el camino. La palabra no queramos encontrar en otros medios. Todo está en la palabra del Padre. Si nos preparamos, si tenemos esa disposición para aprender a escuchar la palabra, dejemos todo por unos instantes, abandonemos todo lo que nos está, las cadenas que nos tienen retenidos, que por eso podemos decir: estamos retenidos. No estamos retenidos, estamos perezosos. Tenemos que darnos cuenta. Nos dice, fíjense en este párrafo lo que nos vino a decir: no todos os dais cuenta de la finalidad de mi manifestación. Permanecéis sordos a mis inspiraciones. Os concretáis a pedir pan, trabajo, dinero, salud. Pero yo os digo, son mayores los dones espirituales que existen en vuestro ser, que ante el estímulo de mi enseñanza comienzan a dar frutos en vosotros, y de ello aún no me dais gracias. Esos estímulos que estamos recibiendo en nuestra propia palabra, que nosotros podemos decir, es muy breve lo que nosotros analizamos. Para el Padre es grandioso nuestros análisis, es grandioso el esfuerzo que hagamos si ya no lo podemos analizar, repetirlo, no importa, pero esos son los dones que viene a despertar, y eso es lo que ayer durante 2 horas y media estuvimos todos participando, porque todos lo podemos hacer. Aquellos testimonios de aquellos videntes que nos entregaban lo que veían, lo que oían, lo que sentían, lo que se cimbraban, lo que lograban, lo que lloraban, los que se estremecían, es el sentir el nuevo tiempo. Es hacer que ese corazón que hemos tenido endurecido de siglos, ese corazón vibre al amor, como ahorita lo mencionaron, que nazca de nosotros
esto que ahorita acabo de leer, que lo entreguemos con toda nuestra fe, que cuando se nos pide una oración, la hagamos con el corazón, con el espíritu y con el pensamiento. Hermanos, es lo que puedo compartirles. Infinitas gracias, Dios, por escuchar. Sí, gracias, José Manuel. Empiezo con una propuesta debido al análisis que hicimos de las vivencias. Nos importa mucho a todos que la doctrina esté siendo comprendida, que esté siendo analizada, que aunque sea poco lo que vamos aprendiendo, que sea fuerte, que sea sólido. Y para ello quiero proponerles a todos mis hermanos que hagamos una reunión y un enlace para que puedan expresar sus dudas y entre todos contestarlas. Eso va a ser tremendamente enriquecedor, y nos permitirá ir avanzando con más solidez. Y lo digo porque a ver, ¿ya me escuchas? ¿Se me escucha bien? Bueno. Sí, y lo digo porque ahora se tocó el tema de la espiritualidad y es tremendamente amplio. Y bueno, para entenderlo mejor, con gusto y cariño voy a compartir algunos textos que he podido encontrar
como complemento a este tema que se dio el hermano Jorge el día de ahora. La definición de lo que es la espiritualidad. Espiritualidad no quiere decir misticismo, sino elevación de los sentimientos, bondad del corazón, rectitud en los actos y amor a los semejantes. La espiritualidad, que quiere decir elevación, deberá manifestarse a través de la mente y de los sentimientos para que sea la salvación de la humanidad. Espiritualidad es claridad, es sencillez, es culto al amor y es lucha para alcanzar la perfección del espíritu. Espiritualidad quiere decir elevación de los sentimientos, pureza en la vida, fe, amor a los demás, caridad, humildad ante Dios y respeto profundo a los dones recibidos. Nos dice el Padre en su palabra bendita: luchad por alcanzar la espiritualidad, porque ella significa la liberación del espíritu. Mi doctrina imparte espiritualidad, y la espiritualidad quiere decir verdad, pureza, luz, sinceridad y amor. Yo estoy inspirando a todos por igual la espiritualidad, que es paz, amor y respeto al semejante. Espiritualidad quiere decir armonía del espíritu y de la materia, observación de las leyes divinas y de las humanas, sencillez y pureza en la vida, fe absoluta y profunda en el Padre, confianza y alegría de servir a Dios en vuestros semejantes, ideales de perfeccionamiento de la moral y del espíritu. La espiritualidad no creáis que consiste en apartarse de lo que corresponde a la materia, sino en armonizar las leyes humanas con las leyes divinas. Yo espero de los hombres espiritualidad, porque ella quiere decir elevación de la vida, ideal de perfeccionamiento, amor al bien, culto a la verdad, práctica de la caridad, armonía consigo mismo, que es armonía con los demás y por lo tanto con Dios. Estos son uno de los textos que he encontrado en los 12 tomos de Vida Verdadera y que con mucho gusto y mucho amor se los entrego para que conozcamos un poco más de la espiritualidad. Y como toda su doctrina, esto no es para entenderlo con el cerebro, es para sentirlo y para practicarlo. Nos dice sobre la espiritualidad verdadera que todas las partes del hombre deberán desarrollarse y evolucionar para alcanzar la luz que debe de tener y lograr la verdadera espiritualidad. Y nos dice: quiero que cuando mi comunicación haya concluido, tengáis una idea bien definida de lo que es esta doctrina, para que le deis su debido cumplimiento, porque hasta el presente no han surgido los espiritualistas verdaderos. Hasta ahora no ha sido espiritualismo lo que habéis practicado, sino una forma que habéis concebido de lo que es mi obra, pero que dista mucho de la verdadera espiritualidad. Eso se los dijo a los que lo estaban oyendo hace más de 72 años. Nos dice también: en los momentos de vuestro cumplimiento mi doctrina, entregaos espiritualmente, y en los instantes de vuestros deberes terrestres, entregaos con toda preparación. Tened la verdadera espiritualidad que da mi doctrina, para que deis a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Pensad que mientras no os unáis en una verdadera espiritualidad, vuestra oración no tendrá la fuerza suficiente
para hacerse sentir sobre vuestros hermanos. Importante la unión en nuestra oración. La espiritualidad nos dice, como profecía, brotará en toda la humanidad. Y muy próximo está el tiempo de lucha. Las señales ya se acercan. Los mismos hombres la darán. Voy a tocar con mi brazo justiciero a los príncipes de las iglesias de esta tierra, a los sacerdotes y a todos los ministros y pastores. Algo que nos preguntamos todos, ¿cómo se logra la espiritualidad? Y acá hay algunos de los textos. En la espiritualidad no tiene cabida el fanatismo, ni el prejuicio, ni la idolatría o la superstición. Espiritualidad significa libertad del espíritu, porque quien la alcanza se ha desmaterializado, se ha emancipado de las pasiones de la carne y ha pasado por el sacrificio y por la renuncia bien entendida. El que tiene espiritualidad en su vida, ese no puede sentir sed, fatiga, hambre ni miseria. ¿Cómo se logra la espiritualidad? Y yo os digo, la alcanzaréis orando de espíritu a espíritu, procurando ser justos en todos vuestros actos, practicando la caridad con vuestros hermanos. Cuando así se vive, el espíritu se liberta y guía los pasos del hombre, iluminada por la luz de la conciencia. Deja de sentirse solo en la tierra porque comprende que la presencia del Señor y la del mundo espiritual lo acompañan. Deja de sentirse paria o miserable, recreándose con las maravillas creadas por su Padre, las que ahora descubre por el don de inspiración y de revelación. Para vuestra espiritualidad, tomadme a mí como ejemplo, porque para eso me hice hombre en aquel tiempo. Cada una de mis obras quedó como una lección para los hombres. Habéis sido hasta ahora el pueblo conservador de tradiciones, pero que en el fondo de vuestro ser esperabais mi nuevo advenimiento para abandonar inútiles tradiciones y vanos ritos, a cambio de la espiritualidad que es culto interior de humildad, caridad y amor. Yo os he dado a conocer el camino de la espiritualidad para que cada día fueseis despojándoos de la materialidad, para que seáis los que estéis al servicio de mi divinidad, preparados para alcanzar la comunicación de espíritu a espíritu. Toda su doctrina, todos los 12 tomos de vida verdadera tienen el objeto de prepararnos para la comunicación de espíritu y de espíritu. Y para lo que inyectaba la palabra espiritualicéis, nos dice, mientras no os espiritualicéis, ¿cómo podréis levantaros para derrumbar los falsos dioses? Solamente espiritualizándoos podréis ir por el mundo y hacer cesar odios, necias ambiciones, falsas grandezas y malas ciencias. Solamente así preparados podréis detener el avance de la perversidad. Y le preguntaban, ¿cómo? Con el amor que es espiritualidad. Fíjense la profundidad que tiene el espiritualizarnos. Estoy esperando que os espiritualicéis para que seamos uno, porque todos os fundiréis en mí. Yo os he dicho que cuando os espiritualicéis, podréis detener las enfermedades, la inclemencia del tiempo, el rigor de las calamidades y el pecado.
Todo podréis hacerlo si tenéis fe. Yo, ante todo, he querido que purifiquéis vuestra vida y os espiritualicéis de tal manera que con vuestras palabras y con vuestras obras deis las mejores pruebas de que la doctrina que profesáis encierra verdad, que en ella encontréis la solución para dar contestación y explicación a cuantos problemas se os presenten. Cuando os espiritualicéis, seréis como un espejo limpio, y todo aquel que os contemple, así preparados, habrá de interrogaros, y desde las primeras palabras que broten de vuestros labios, recibiréis el amor que brota del fondo de vuestro corazón, y entonces seréis reconocidos como mis discípulos, y os escucharán sin cansarse. Me preguntáis, Señor, ¿cómo alcanzar la perfección para llegar a vos? Y yo os digo que por vuestros propios méritos iréis escalando hasta llegar a mí. Por ello siempre os aconsejo que os espiritualicéis, que os vayáis elevando y poniendo en práctica vuestros dones. Hay algunos textos más, pero ya no quiero cansarlos con más textos, sino creo que con los que tenemos es suficiente para reflexionar, para tener una idea de lo que es la espiritualidad, de por qué debemos de espiritualizarnos, por qué nos los pide el Padre, y qué es la manera de poder llegar a Él, dejando todo lo que es materialidad, todo lo que son ritos, falsas tradiciones, y poder darle libertad de expresión a nuestro espíritu, purificarnos tanto en esta vida para poder llegar a Él ya limpios. Hermanos, nada más ya para terminar, les pido oración para la hermana Gabriela, que será operada el día de mañana a las 2 de la tarde de un cáncer, y que ha sido pacientemente y sufriendo radiaciones, aceptado por ella. Que el Padre le tenga compasión, que le dé sanación, que guíe al médico que la va a operar y extraer ese tumor. Gracias, hermanos, por escucharme, y el que quiera recibir este breve análisis sobre la espiritualidad, con mucho gusto lo comparto, o lo podemos subir, si lo crean conveniente, dándolo a conocer en el canal con José Manuel. Gracias y bendiciones para todos. A ver, sí, gracias Ángel, por supuesto que sí. Pues vamos a pedir por nuestra hermana Gaby García Cano, por la que estás solicitando en petición la intercesión en oración de nuestra hermana, por María de la Paz Rodríguez Palos, que desencarnó el día de hoy, y en ellas por todos los demás que necesitan de nuestras oraciones. Por supuesto que sí, vamos a subir también lo que envíes. Contundente fue el tema de hoy, lleno de verdad. Estamos en vías de evolución, no nos desanimemos, al contrario, nos sirve de lección y de enseñanza
para ir avanzando. La evolución es movimiento y cambio. Tenemos que ir cambiando nuestras formas hacia la sutileza del espíritu, hacia lo hermoso, para ir reencontrándonos con el que nos creó, a fundirnos en uno. Bien, pues gracias por todos y muchas bendiciones. Posterior a este audio video donde se estudió la enseñanza 109, se va a publicar también las 366 que nos pidió nuestro hermano Jorge Ross, que fue la última cátedra del 31 de diciembre de 1950, y posterior a esto, el día de mañana, viene el análisis de las videncias de la 34, de la 35ª reunión de espiritualistas en Tepoztlán, Morelos. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos, presentes y ausentes. Adelante, hermano Jorge, puedes despedir el enlace y nos escuchamos el domingo. Adelante, por favor. Hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Padre porque nos ha permitido escuchar su divina enseñanza, porque nuestros espíritus, nuestras materias han recibido su luz. Diremos también gracias porque la humanidad reciba ese bálsamo de curación. Hagamos esa plegaria que nos piden nuestros hermanos en favor de nuestra hermana Gabriela y de otras personas que también se encuentran en el lecho del dolor, para que el Padre, como doctor de los doctores, tenga la caridad de entregarles el bálsamo divino de curación, porque María de la Paz alcance los altos niveles de espiritualidad, las altas moradas que nuestro Padre nos tiene prometido. Demos gracias al Señor porque su paz divina ha sido con nosotros, porque continúa entre nosotros. Que el Padre Señor sea con nosotros y nos despedimos, hermanos. Muchas gracias.